Abrimos el segundo bloque de Redacción Abierta. Estamos hablando sobre lo que va a ocurrir mañana en todo el país y puntualmente aquí en Córdoba a las 18 horas cuando se manifiesten diferentes organizaciones, movimientos sociales, movimientos piqueteros, diferentes sindicatos en contra del ajuste aplicado por el Gobierno Nacional, como dice la consigna para mañana. A la vez, hoy, y teniendo en cuenta esta tensión social del momento del mes de diciembre, hubo una reunión del Comipaz en el que participaron, o convocada por el Comipaz, hacia las diferentes organizaciones, estuvo el ministro de Seguridad y demás. Ya voy a preguntar si han participado, sí o no, pero Marisa, te vi con ganas de opinar sobre lo que veníamos hablando en el bloque pasado. Sí, en realidad me parece importante puntualizar también, ¿no?, esta cuestión discursiva que tiene el gobierno nacional, los ministros, digamos, los que representan, digamos, al gobierno, y la metodología de comunicación que realmente es llamativa, ¿no? Esto de hacer anuncios, después de decirse, después hacer otra cosa, esa cuestión, digamos, que genera también incertidumbre, pero al mismo tiempo desinformación. Yo creo que, digamos, aparte, vienen con un proyecto concretamente a romper con todas las conquistas. Vienen, digamos, con cuestiones que nadie se imaginaba que, digamos, lo podían implementar de esta manera y lo hacen en forma descarada, como si en realidad parece ignorancia, pero me parece que es adrede, ¿no? Haciendo una utilización de poder concreto. Es peligroso, es muy peligroso porque estamos diciendo de que son anticonstitucionales, que, digamos, bueno, las leyes también provinciales no están por sobre la Constitución Nacional. Entonces, digamos, me parece de que esto hay que, digamos, bueno, hacemos responsable en forma directa, digamos, ¿no?, al gobierno por las cuestiones que puedan llegar a suceder. Este tipo de protocolos ya se ha vivido en la Argentina a lo largo de su historia y ha tenido serias consecuencias, ¿no?, con muertes, y ellos son los responsables de lo que suceda, no las organizaciones, porque las organizaciones sociales vienen siendo chivo expiatorio en este último tiempo, en esta cuestión discursiva, poniéndonos como delincuentes cuando somos, digamos, ¿no?, quienes sostenemos en las comunidades redes para que, digamos, la pobreza no sea tan cruda, ¿no? Porque, digamos, no podemos resolver el problema de la falta de comida en forma directa, digamos, lo hacemos a través de la solidaridad y de los comedores, que dicho sea de paso, desde octubre no se reciben alimentos, ¿no?, desde Nación. Entonces, me parece, digamos, ellos son responsables de lo que suceda, digamos, ¿no?, el deterioro en el entramado social, pero además, digamos, de el incremento de la violencia y la delincuencia también en esos sectores. Porque la presencia de las organizaciones es fundamental en el territorio. Decíamos, el tema, o por lo menos como algunos, se ve como un intento de apaciguar los ánimos hacia mañana. Decíamos, esta reunión convocada por el Comité Interreligioso por la Paz a distintos sectores, pero probablemente mañana también haya o se caliente la cancha, no sé la hora, creo que está establecido para el mediodía, cuando el presidente Javier Milei haga una cadena nacional para anunciar los detalles de este mega decreto DNU que va a anunciar. Uno de los puntos que tiene ese decreto es modificaciones en las legislaciones laborales, una reforma laboral. ¿Qué puntos podría contener? Vemos un adelanto y lo charlamos por acá. Unos detalles del futuro decreto que va a promover el gobierno en términos de reforma del Estado, reforma laboral, reformas impositivas. Vamos a hacer hincapié ahora en lo que el presidente Milei está planteando para hacer en la Argentina una reforma laboral. Tenemos algunas placas para compartir con ustedes, pero básicamente lo que modifica son las cuestiones de aportes que hoy habitualmente hacen tanto las empresas como los trabajadores, que según este gobierno desincentivan la inversión privada en el país. Vas a ver ahí en la placa, reducción de aportes y contribuciones.
extensión del periodo de prueba, reducción de indemnizaciones y fin de multas por registración deficiente. Vamos a desplegar un poco estos ítems, ¿no? Todo esto lo está armando en el gobierno Federico Sturzenegger con un equipo de profesionales que van a presentar esto a la sociedad, dicen algunos en las próximas horas o en los próximos días. Decía el periodista del canal TN, Canal Porteño, en las próximas horas, en los próximos días. Lo concreto es que mañana, hay que ver cuándo se presenta, ya le vamos a preguntar a Miguel cómo va el trámite de esto, pero mañana habrá una cadena nacional para explicar todo el contenido de ese gran decreto. Lo que puede llegar a calentar también el ambiente, más allá de que está caldeado el ambiente, ¿Franco? Totalmente que sí. Bueno, además de esos anuncios del decreto, también se plantea, por ejemplo, el plantear a la salud y la educación como servicio esencial, pero no para esencializar el trabajo de un educador, por ejemplo, sino para ir contra el derecho a huelga. Es decir, que a la par de esas medidas, que son una reforma laboral, miren, le quiero decir a la audiencia, la reforma laboral no la pudieron imponer por ley, no la pudieron imponer, o solamente la pudieron imponer de apartes por convenios colectivos y la quieren ahora meter por decreto. Modifican el régimen laboral, pero a la vez también quieren impedir la forma de protestar o el derecho a protestar contra eso. Recién se hablaba de la colisión de derechos. Cuando y demás. poníamos Y el take, claro, digamos, del centro vecinal de Barrio Centro. Sí, totalmente, pero el primer derecho colisionado es el derecho que tienen los trabajadores al salario. Nosotros tenemos que tener derecho a un salario que nos permita vivir. Y hoy el salario en Argentina está a una tercera parte de la línea de pobreza. Un trabajador registrado en blanco hoy está a la mitad de lo de la canasta de pobreza. O sea, necesitas trabajar 2 días para comer un día. ¿Se entiende? O sea, estamos en la mitad de la canasta de pobreza, un trabajador registrado en blanco y con todo. Imagínense la precarización que este decreto intenta generalizar, universalizar y profundizar incluso. Obviamente que eso caldea los ánimos, pero además llena de motivos la lucha. Y entonces en eso la movilización de mañana es muy importante y bueno, y nosotros, por lo que preguntaba antes, nosotros hoy estamos, digo UPC y UPC Capital particularmente, pero en general todo UPC estamos en un estado de alerta y en Capital le decimos un estado de alerta, asamblea y movilización. Venimos movilizados la semana pasada, vamos a movilizar mañana y estamos deliberando porque justamente desde el gobierno provincial, porque acá no es solamente una decisión del gobierno nacional, sino que las provincias se han acomodado y particularmente la provincia de Córdoba y particularmente el gobernador Yarlora se ha acomodado a una política de ajuste del gobierno provincial que la intenta descargar sobre los trabajadores particularmente. Porque quiero decir una cosa, el gobierno de Schiaretti se retiró diciendo frente a los industriales que dejaba un excedente de 932 millones de dólares. Y así lo festejó con los industriales. Y ahora los trabajadores se dice no tenemos para pagar salarios que están en la mitad de la canasta de pobreza. ¿Se entiende que la vara es muy distinta? Ya vamos a retomar ese tema, Franco, porque hay una reunión que tengo entendido todavía continúa, ya vamos a chequearlo con la producción, pero había empezado cerca de las 7 menos cuarto de la tarde en el panel con los diferentes gremios estatales porque hay una propuesta de la provincia de desenganchar lo que venía siendo un acuerdo salarial que obviamente, en un año electoral, bueno, se mantuvo para tratar de mantener los ánimos apaciguados. Pero a partir de hoy el gobierno de Yarlora dice, no, esto no va a ser así. Ya lo vamos a retomar a ese tema, a ver si tenemos alguna novedad de la reunión. ¿Qué implica este decreto que va a anunciar o va a explicar los alcances? Dice, tiene más de 600 artículos, contempla desregulaciones de todo tipo y va a ser mañana anunciado por el presidente en cadena nacional, Miguel. Bueno, es tremendamente inconstitucional, porque ya hay fallos de la Corte que dicen que los decretos de necesidad y urgencia deben dictarse bajo los siguientes requisitos. La necesidad y la urgencia, no me cabe ninguna duda que hay muchas cosas que no son urgentes, pero además demostrarse que hay imposibilidad de convocar al Congreso. ¿Por qué no convoca extraordinaria para analizar esto? Que en teoría va a convocar extraordinarias. No, digamos, si es decreto de necesidad de urgencia no está convocando extraordinaria. Para que sea extraordinaria tienen que llevar proyecto de ley a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores. Cosa que si es decreto de necesidad de urgencia no es así, porque quieren aprovecharse. Pero perdón, Miguel, para entenderlo, para aquellos que no somos muy leídos en derecho, digamos, y que no está mirando también, más de uno debe ser leído en derecho, otros no, pero
vos decís es inconstitucional porque no tiene necesidad de urgencia. Entonces, vos decís No, que alguien yo no lo... digo que no tengan necesidad, yo digo Pero que ¿alguien lo va a dar de baja? ¿O es, para, o, digamos, hay un el precedente problema sentado? acá es una situación media tramposa que se ha buscado. Si yo quiero tratar esas leyes de fondo, tengo que presentar al Congreso y facultad que tiene el presidente de convocar a extraordinarias para que cada Cámara, depende de su facultad, acuérdense que en cuestión impositiva tiene que iniciarse por Cámara de Diputados, etcétera, y presentar los proyectos de ley concretos. Pero si acá se usa el subterfugio del derecho de necesidad de urgencia, que luego somete ese decreto que empieza a regir y que se tiene que someter a la Comisión Permanente de Análisis de los Decretos de Necesidad de Urgencia, que tiene que ser integrada por una cantidad de representantes de senadores y de diputados, y eso se tiene que tratar y someter, ya va a estar rigiendo durante 3 o 4 meses. En la práctica va a estar rigiendo ese decreto. Pero inconstitucionalmente, ¿por qué? La Corte Bien, fijó... pero lo vamos a sentir, digamos. Por supuesto, como, pues la Corte ha sentimos fijado las medidas cuáles son económicas, por cuáles decirte. son los requisitos. Los requisitos tienen que ser que haya imposibilidad de juntarse por guerra o por lo que fue la época de la pandemia, pero acá no hay ninguna razón para no convocar al Congreso para que se reúna. Y esto es grave porque, fíjate, por un lado te dicen, cuando hace el acto de fe política en mi ley, de que una de las cosas que va a defender es la propiedad, pero resulta que la propiedad del salario, la propiedad de la jubilación no es tenida en cuenta, y sí garantizamos propiedades que tienen que ver con criterios usurarios, de créditos usurarios, de deudas externas ilegítimas. Por eso, y además este paquete tan grande, hay que desbrozarlo. ¿Cómo puede ser que ahora haya menos aportes y después van a decir que las cajas están resentidas, cuando en realidad eso es central, que a su vez morigenen la indemnización? ¿Con qué objetivo? Con que se pueden echar más fácilmente a la gente sin ninguna consideración. Esto hay que analizarlo integralmente. A ver, para ir desglosando, Miguel, Sí. por ahí, digamos, para es mucho. mucha información para Sí. procesar. Sí. Vos decís que hay algunas cuestiones que contemple ese decreto que van a empezar a regir de hecho, más allá de que sea inconstitucional, van a empezar a regir de hecho, Sí. no por ejemplo una reforma laboral, que es algo más complejo y que, digamos, lo que uno pasa es que imagina que tiene que pasar por el Pero Congreso. es que ese es el criterio. En realidad no podría regir nada de ese decreto, porque a propósito... Pero bien lo sabemos que las cosas no funcionan así. Bueno, digamos, el problema también, como el criterio recién de si la sociedad quiere otra cosa, escuchame, ¿para qué tenemos un Estado de Claro. Derecho? Acá el tema es que no se puede hacer esa reforma sin un análisis concreto de donde está representado todo el pueblo. O sea, debería pasar sí o sí, Sí o las sí. medidas anunciadas mañana por el presidente deberían pasar sí o sí. Todas. 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 digamos, Este- no algunas u otras. Exactamente. ¿Qué pasa en el mientras tanto? Más allá, Bueno. te guste o no te guste, digamos, ¿qué pasa Bueno, en el acá mientras estamos tanto? en una falencia que la venimos repitiendo hace tiempo del Poder Judicial, porque en teoría, si vamos al Poder Judicial, fuera de los tiempos entre que un juez de primera instancia, segunda instancia, y con esta Corte no tenemos Claro. ninguna garantía, está faltando un pedazo del proceso de la institucionalidad. O sea, estamos viviendo un momento que hemos retrocedido, que ni en la época del proceso militar podrían tener situaciones como el propio protocolo de la Bursa, que habla que te siguen a vos y que los servicios de inteligencia te pueden tener fichado, cuando de acuerdo a la ley de inteligencia eso solo puede determinar el presidente, y a su vez no se puede hacer ese tipo de investigaciones. Realmente acá lo que pasa es que se confunde, y acá quiero aclarar, ese comerciante que se queja de la marcha va a tener que sumarse porque va a ser una de las víctimas también de todo eso. Sepan todos estos sectores que van a ser, ya lo son víctimas. Te quiero preguntar por qué, y también lo sumo a los otros actores, porque hoy lo escuchamos al fiscal de Aragón, Sí. que un poco va a ser el encargado de monitorear lo que pase en el centro de la ciudad de Córdoba. Dijo, nosotros, en base a lo que ha solicitado Nación, aquel que esté cometiendo un delito, definió, digamos, de alguna manera delito si corta toda la calzada, además de la imputación, vamos a remitir esa información a Nación. ¿Eso tiene un viso de legalidad? ¿No? Dígame, este es una extorsión moral, porque primero, ¿con qué criterio el fiscal tiene que remitirlo a la Nación? Si hay una causa concreta, tiene que resolverlo el Poder O Judicial sea, de debería Córdoba. hacer una imputación en Córdoba Si es que en lo caso hay. de que se cometa un delito. Pero el delito no se comete por solo marchar y reclamar. Ojo, y si la reglamentación a la cual hace motivo es la reglamentación de este juez de control, esa reglamentación es nula. Hay que decirle al gobernador y al ministro de Seguridad de la provincia que se animen a presentar una ley, que salgan los representantes del pueblo, legisladores, si están dispuestos a regular eso y cómo.
Acá también tenemos Claro, acá en Córdoba fue regulado de alguna manera, de hecho, por un juez que no puede. por un juez de primera instancia. Sí, digamos, y un juez de control penal, como si presupusieran delitos. Y Voy a no es pasar- delito manifestarse en libertad de expresión. ¿Qué pasa si se ocurre esto, Emanuel, mañana? Digamos? Porque ya vivieron algún tipo de imputación, digamos, en las organizaciones cuando han hecho manifestaciones, ¿no? Sí, han seguido el dictamen del juez porque en ese dictamen que dice, hay que cortarle la cabeza a las organizaciones, por eso estamos imputados nosotros por ser dirigentes de la organización. Pero es totalmente inviable, pero aparte es ridículo. Si vos cometés un delito, tenés que ser juzgado por ese delito, nada tiene que ver la asistencia social de la cual depende tu familia. Entonces, siguen con esa extorsión hacia las familias trabajadoras. Y los que hablan dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, son los que están directamente en la ilegalidad con todos estos decretos. Por ejemplo, acá también hay una cuestión política de fondo. Porque así como dice, ¿por qué no van a la legislatura y presentan una ley? Hoy ya se juntaron todos los gobernadores y mañana saca un decreto de necesidad de urgencia. ¿Por qué no lo llevan al Congreso? Porque evidentemente lo que está en disputa es quién paga políticamente los costos de ir a un ataque a fondo a los trabajadores, porque los puntos que se reflejaban acá de la reforma laboral, ya lo vimos en los 90, con la quita de aportes patronales. Y no le dieron ninguna solución al problema. No generaron más de trabajo, que generar es lo puestos de que trabajo. dice y cada se vez repite cada vez que se habla han de hecho eso. una reforma laboral, venían con el discurso de que iban a generar puestos de trabajo porque iba a ser más fácil contratar. Nunca se dio esa situación, sino todo lo contrario, que los trabajadores hemos perdido derecho y hemos perdido también poder adquisitivo muy fuertemente, que ha llevado a la mitad de la población bajo la línea de la pobreza, porque no todos los que están bajo la línea de la pobreza son desocupados. Y a los comedores populares, como lo relataba muy bien Marisa, no solamente van desocupados, van familias trabajadoras que te dicen a los compañeros que están en los comedores, yo no debería estar acá, nadie debería estar en un comedor popular, y menos alguien que trabaja con un trabajo registrado en blanco. Y la liberación de todas las tarifas y de la desregulación que plantea mi ley, por ejemplo, va a ser de la ley de alquileres, que van a también lo alquileres, contempla el decreto. 300% actualmente, y las familias trabajadoras van a tener que ir a negociar en una diferencia de fuerza. ¿Por qué? Porque uno necesita dónde vivir con su familia y el dueño del lugar no es una persona que tiene una propiedad que heredó con algunos hermanos, porque esas propiedades son las que se alquilan. Lo que no se alquila es lo que tienen los grandes especuladores inmobiliarios, que tienen decenas de departamentos y edificios que no los alquilan, y las familias van a tener que caer ahí, y después viene el disyuntivo, que no pueden ni pagar el alquiler y darle de comer a su familia. Les quería preguntar a ustedes como integrantes de las organizaciones, porque decía yo recién que hubo una reunión convocada por el Comipaz y otros sectores para, si se quiere, apaciguar los ánimos. ¿Participaron o no participaron? Desde la Organización Libre del Sur no participaron. No, Desde el Pueblo Obrero tampoco participaron. No, tampoco. ¿Por qué decidieron no participar? Nosotros conformamos este espacio para Marisa, el 20 de diciembre. Entonces lo decidimos ahí porque ese espacio no iba a resolver ningún problema para la familia de las organizaciones. Por eso nosotros, disculpa Marisa. Discúlpame Marisa, me voy a asomar un poco, porque si bien está la vista puesta en todo el país, sí hay una principal atención de lo que va a pasar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gabriel Solano es dirigente del Partido Obrero y legislador porteño. Gabriel, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Nos queda muy poquito tiempo, Gabriel, la verdad, pero queríamos ver cómo están viviendo lo que va a pasar mañana y si podés, contarme, porque ha habido muchos anuncios, se ha calentado mucho el ambiente con toda la tensión previa que se ha puesto esto. ¿Qué va a pasar mañana en Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Lo que ha calentado básicamente es el gobierno. Nosotros lo que vamos a hacer es una marcha masiva y pacífica, usando un derecho, ejerciendo un derecho que está establecido en la Constitución, que es un derecho, obviamente, de la protesta que no se puede de ninguna manera anular, y sería reaccionario hacerlo mediante un protocolo que incluso el Poder Ejecutivo asume competencias que son propias del Poder Judicial.
Entonces nosotros vamos a una marcha pacífica, masiva, a Plaza de Mayo, y el gobierno ha armado con esto una provocación que indudablemente está apuntando a querer imponer este ajuste tan brutal. Ahora tenemos este anuncio también de que hay una reforma laboral por decreto, es decir, todas medidas claramente reaccionarias, y nosotros pensamos que lo que tiene que hacer el gobierno es lo contrario, tiene que permitir la protesta porque está establecida la Constitución, y si no quisiese velar por esos derechos, tiene que ir al Congreso y dictar el estado de sitio, cosa que obviamente nosotros rechazaríamos. Pero mientras no se puede gobernar como si Argentina tuviese un estado de sitio cuando no lo tiene. Entonces acá son cosas elementales y esperamos que, bueno, que el gobierno haga lo que tiene que hacer. Si uno ve lo que ha dicho Patricia Bullrich, bueno, hay que ser pesimista. Ella ha dicho cosas bárbaras. Por ejemplo, que va a haber espionaje directo sobre las personas que vayan. ¿Por qué va a haber un espionaje? Es ilegal. Que se va a tomar medidas de represalia para quien vaya quitándole el plan social. ¿Cómo es que una persona que tiene un derecho a peticionar y a manifestarse, por hacer uso de ese derecho, va a ser sancionada? Eso es completamente arbitrario e ilegal también. Entonces no podemos admitir, naturalizar semejante atropello de las libertades democráticas, que yo entiendo, uno demuestra que realmente defiende esas libertades democráticas cuando valen para un adversario, cuando valen para uno, cualquiera defiende, ¿no? El tema es, por ejemplo, Patricia Bullrich hizo muchas marchas en la época de la cuarentena, antes, en la época de la 125. Nosotros nunca nos pareció adecuado que ella sea reprimida, perseguida, judicializada por eso. Defendemos ese derecho a la manifestación, a la petición. Ahora el gobierno no lo quiere hacer porque está aplicando un ajuste que es brutal, realmente brutal. Es una gigantesca transferencia de recursos de los trabajadores y sectores capitalistas, y estas medidas intimidatorias que está tomando el gobierno van en la dirección de imponer este ajuste por la fuerza, incluso por la vía de los decretos. Gabriel, sí. Te agradezco mucho. No tengo más tiempo, desgraciadamente No no podemos sumarnos antes. Pero tarde, está bien, esperemos que realmente, como dicen desde el gobierno, quieren que se desarrolle en paz. Bueno, esperemos que eso pase y que se pueda... No están diciendo eso, están diciendo que claro, tocar la calle... Eso dijo el vocero presidencial, digamos. Esperemos que, bueno, todos apoyen para que vaya justamente la manifestación, se desarrolle en paz y no pase nada. Pero entiendo lo que vos decís, se ha calentado mucho el ambiente y se ha amenazado mucho. En nuestra parte nosotros vamos a hacer una marcha pacífica y masiva. Bien. Y aprovecho para mandar un saludo ahí a mi amigo Beardo, que lo veo que estaba sentado. Está sentado por aquí, ha estado sentado todo el programa. Gabriel, muchas gracias por sumarte a ustedes, a Redacción Abierta. Nosotros nos vamos al último corte y ya venimos con el cierre.